Hola, ¿qué tal? En este nuevo tutorial vamos a ver, continuando con los tutoriales anteriores, pero esta vez va a ser la programación en FUP. Entonces, yo aquí les muestro el armario tal como lo tengo, que tendré que seleccionar el, el tercer piloto. ¿Vale? Bien, entonces, lo que es la programación en Machine Simulator lo he dejado tal cual estaba, que le vamos a dar un repaso. Aquí tenemos dos armarios, uno el de programación, otro el de control de proceso. Después en Script Code lo hemos dejado exactamente igual. En Graph Code no hemos hecho nada. Continúa exactamente igual, no cambia nada. Vale, recordarles, bueno, pues los textos de las etapas y tal. Bien, y vamos a ver cómo lo hemos resuelto en TIA Portal. En TIA Portal tenemos exactamente la misma memoria que teníamos, es decir, las entradas digitales sin cambiar nada, las salidas digitales sin cambiar nada. Lo único que hago es programarlo en un lenguaje o en otro. Las salidas analógicas, que son las dos etapas, la memoria y el graph, el control del armario de control de marcha, paro y tal, y el graph en automático, el control automático. En el mail, bueno, llamo como siempre a entradas y salidas, programación, llamo lo mismo que llamaba antes al COP, armario automático manual activaciones, lo mismo en SCL, y ahora si es en FUP, si está seleccionado el FUP, pues activaciones, armario automático y manual. Me da igual llamarlo en un orden que en otro. Al final van uno detrás de otro y en este caso no tiene ninguna importancia. Entonces lo mismo que tenemos el proceso de SCL y de COP, tenemos el proceso de FUP. Esto pues digamos se parece más a COP que a SCL, pero en lugar de trabajar con contactos en serie y paralelo pues se trabajan con puertas y os me da igual. Bueno, la función de entradas y salidas permanece como estaba antes, la de programación también. Vale, entonces vamos a ver la del FUP, las activaciones. Bueno, pues aquí lo que pongo es una comparación que cuando automático, es decir, perdón, una I que si es automático, una O, si es automático, si está en la etapa 1, en la etapa 5 o está memorizado el ir a la derecha, el manual, entonces avanzo hasta cuándo, hasta que llega la fotocélula 4. Esto significa hasta no fotocélula 4, es una AND con una negada. Y esto es una OR porque dice si es mayor o igual que 1, es decir, si cualquier cosa es un 1, si digamos en la suma sería un 1, pues entonces da un 1 aquí, ¿vale? Entonces la salida de la AND de esto, con la no fotocélula, nos da avance. Bien, la salida de avance. Aquí lo mismo, pero en vez de con el automático 1, pues con el 3 o con el 7 y con la izquierda, ¿vale? Cualquier cosa de las tres que ocurra nos activa esta salida, junto con que no haya llegado la fotocélula 1, entonces nos activa la salida de retroceso. Cuando llega la fotocélula 1, pues deja de activarla. O si no se cumplen ninguna de estas tres cosas. Ahora, aquí decimos si está en manual y está en salida de avance,
entonces activa la salida a la derecha. Y aquí, si está en manual y está en salida de retroceso, activa la salida a la izquierda. Y esto es todo lo que hay en activaciones. Vamos a ver en el armario, que es muy similar al otro también. Entonces, el interruptor general me da la salida de contención, ¿vale? O sea, directamente. Después, aquí podría haber puesto una I con un 1, por ejemplo, o una O con un 0, me da igual. O con ella misma, ¿vale? Que también, según las leyes que ya mostré en algún otro tutorial anterior, muy anterior, pues se podía hacer. Y aquí, cuando está activa la salida de alarma o está que no hay seta, ¿vale? Recordemos que la entrada de seta es un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Entonces, cuando ocurre esto y además está el armario con tensión, entonces activa la salida de alarma. Entonces, cuando no habrá seta, cuando se pulse no hay seta. Y cuando hay también salida de alarma, entonces cualquier cosa de las dos, junto con que esté el armario en tensión, lógicamente si no está en tensión no nos va a dar salida de alarma, si está en tensión sí. Y aquí, pues lo que hago es, digo, si está en tensión y esto es una AND, y está la salida de sirena y además llega la entrada de enterado, entonces hago un set en la salida de enterado, de la memoria de enterado, memorizo enterado. Ahora, si no hay alarma y hay rearme, es decir, si no hay alarma física y hay rearme, porque esta no es ni salida ni entrada, es memoria, es la física la que guardo como física, y hay pulsador de rearme, entonces si ocurre esto, o bien el armario no tiene tensión, entonces enterado lo pongo a reset, a 0, ¿vale? Bien. Y ahora, si está la baliza verde y está en automático, entonces, o sea, le llega la entrada de automático, entonces memorizo que está en automático. Y si no le llega la entrada de automático estando la baliza en verde, entonces memorizo manual. Es decir, memorizo no, es la salida directa, igual es directo. Bien, vamos a ver el control de enlace del armario. Hago una AND si no está en paro, si no está en marcha y si no está en alarma, si no está en ninguna de las tres. O bien tiene memorizada la alarma, o bien es el primer ciclo, o bien el armario no tiene tensión, entonces paro lo pongo a 0, marcha lo pongo a 0 y alarma lo pongo a 1. Es decir, al iniciar o cuando se produce una alarma, pues lo pongo en situación de alarma y quito lógicamente la de marcha y la de paro. Cuando hay tensión en el armario, siempre cuando hay tensión en el armario, entonces si está en estado de alarma y no hay memorizada alarma físicamente y se pulsa rearme, si ocurren las tres cosas, o bien se pulsa paro o no está en automático de la entrada, es decir, que el selector está en la posición de manual y además de esto está en marcha, entonces cuando ocurre una de estas dos cosas y además el armario está en tensión, entonces quita marcha, quita alarma y lo pone en paro. Y cuando está en tensión y además está en paro y además el grafo está en paro y además llega la entrada automático activa del selector y además
se le pulsa a marcha, se le quita de paro y se pone en marcha. Ahora el control de activación de salidas, siempre con tensión, porque sin tensión no da ninguna salida. Aquí siempre con tensión, ¿vale? Cuando está en alarma el Grafset, entonces activaría la salida rojo, y si no se cumple pues no la activa. O sea, esto es una salida directa, esto es como una bobina en lo que sería el COP. Ahora con tensión y además está en estado de alarma, bueno, esto es repetido, entonces baliza de color amarillo activado. Es decir, cuando está en estado de alarma se activa el color amarillo de la baliza. Y ahora, cuando está en paro o bien cuando está en marcha y además con tensión, se activa la baliza verde. Ahora con tensión y además está en alarma y además todavía no se ha pulsado en enterado, entonces está activa la sirena. En el momento que se haya pulsado enterado se desactivaría, porque ya no cumple la I, la ANT. Cuando está en marcha cuando está el armario activado y cuando está en marcha, entonces activa la salida de marcha. Cuando está el armario de enterado y cuando está en Grafset en paro, activa la salida de paro. Cuando está, bueno, y si no, no, claro, es salida directa. Si está el armario con tensión y está memorizado enterado, está activa la salida de enterado. Además, si está el armario con tensión y está en alarma y no está memorizado alarma, es decir, ha desaparecido ya físicamente la alarma, pero continúa en estado de alarma en el Grafset, entonces cada 0,5 Hz activará la salida de rearme y cada 0,5 la desactivará. Por otro lado, aquí se le vuelve a llamar también al flip-flop reset cuando como entrada de pulsador se le coloca la entrada digital de alarma y la entrada de reset se le coloca cuando no está el armario con tensión, y como salida activa la salida digital de alarma. Ahora la gestión de las etapas para ver el Machine Simulator. Como sabemos, el Machine Simulator lo que ocurre es que las etapas, yo al menos las trato como con una entrada analógica. La entrada analógica es un número real. Entonces para eso yo hago dos etapas. En primer lugar lo guardo en un número entero. Entonces cuando está en alarma le coloca un 1 en etapa, que es un entero sin signo. Cuando está en paro, que esto es un booleano, le coloca un 2 en etapa. Cuando está en marcha le coloca un 3. Cuando está con tensión, cuando no está con tensión le pone un 0, y cuando está en manual le coloca un 4 y en automático le coloca un 5. Y después convierte la etapa, que es una entero sin signo, en el real, que es la salida analógica, que es real, para introducírsela a Machine Simulator. Vamos a ver automático. En automático el Grafset es exactamente el mismo, en X reposo, después en X0. Cuando llega automático se pone en X1, marcha derecha hasta fotocélula 3, después espera un tiempo en fotocélula 3, marcha izquierda a fotocélula 2, espera un tiempo en fotocélula 2, marcha derecha a fotocélula 4, espera un tiempo en fotocélula 4,
marcha izquierda fotocélula 1, espera un tiempo en fotocélula 1 y directamente vuelve a la X1. Bien, pues aquí yo le digo, exactamente igual que antes, me he declarado una variable auxiliar que es temporal, y entonces divido exactamente igual en varias AND. Entonces, cuando no está ni en la etapa 1, ni en la etapa 0, ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, se activará el auxiliar. Con el auxiliar, es decir, si no está en estas etapas, ni tampoco en la 4, ni en la 5, ni en la 6, se activa el auxiliar. Con el auxiliar, si no está en la 7, en la 8, en la 9, se activa el auxiliar. Y ahora, si no está ni en la 0, ni en la 1, ni en la 9, o sea, ninguna, o bien se pasa, el graph está en paro, o bien está en alarma, o bien no está con tensión, o bien no está en automático. Entonces resetea todas las etapas y la coloca en la etapa 0. Ahora, si está en la etapa 0 y le llega el automático y el armario está en marcha, entonces se va de la etapa 0 a la etapa 1. Si está en la si llega a la fotocélula 3 o llega a la fotocélula 4 y está en la etapa 1, entonces pasa de la etapa 1 a la 2. Si está en la etapa 2 y transcurre el tiempo en la etapa 2, se pasa de la 2 a la 3. Si está en la 3 y llega a la fotocélula 2, se pasa de la 3 a la 4. Si está en la 4 y llega el tiempo en la etapa 4, se pasa de la 4 a la 5. Si está en la 5 y llega a la fotocélula 4, se pasa de la 5 a la 6. Y cuando digo se pasa, digo que pone a 0 la 5 y activa, o sea, desactiva la 5 y activa la 6 con reset y con set. Cuando está en la 6 y ha transcurrido el tiempo de la 6, pasa de la 6 a la 7. Cuando está en la 7 y llega a la fotocélula 1, pasa de la 7 a la 8. Cuando está en la 8 y ha transcurrido el tiempo, pasa de la 8 a la 9, y de la 9 directamente pasa a la etapa 1 y se va de la 9, claro, lógicamente, directamente hace un reset y hace un set. El tema del control de los temporizadores. En la etapa 2 activa un temporizador dándole como tiempo de preselección 1 segundo, y cuando se active la Q, pues pasará de la 2 a la 3, pero ya por el gracet. En la 4 lo activa el temporizador durante 1 segundo y medio, en la 6 durante 2 segundos y en la 8 durante 2 y medio. Ahora pasamos el tema de las etapas de booleanos a un signet-int, es decir, a enteros sin signo. Entonces, si está en la etapa 0, pone un 1 en etapa. Si está en la etapa 1, pone un 2 en etapa. Vamos, la etapa X0, X1. Si está en la X2, pone un 3 en etapa. Y así sucesivamente, hasta si está en la etapa X9, pone un 10 en la etapa. Y después, si no está en automático, esto significa no, pone un 0 en la etapa. Y ahora convierte la etapa de un signet-int, es decir, un entero sin signo, a la salida analógica etapa, que es un número real, para que lo pueda utilizar Machine Simulator como salida analógica. Bien, controlamos el manual, que es muy cortito. Si está en manual, entonces, si hay pulsador de entrada a la derecha, memoriza que tiene que ir hacia la derecha. Y si hay pulsador de entrada a la izquierda, memoriza que tiene que ir a la izquierda. Bien, pues ya hemos visto todo lo que es la programación del TIA Portal. Entonces vamos a ver cómo corre todo junto con TIA Portal y Machine Simulator. Bien, ya tengo cargado el Machine Simulator. Voy a IO Drivers, File Open, Driver, Comunica 3 o el 4 me da igual,
driver, asigno automáticamente y inicializo el driver y salgo. Entonces lo tengo que poner en FUP, y en FUP es con este. Vale, entonces vamos a verlo, que está en FUP, y ya lo vemos en FUP. Bueno, pues ahora está ejecutándose el programa en FUP. Como vemos, continuamos con los mensajes aquí en 3D y vemos aquí las etapas tanto de control como del automático, del proceso automático, y vamos a ver. Le damos tensión, pasa a la etapa de control 1, está en alarma y no automático. Entonces, si yo le doy enterado, se quita el sonido de la alarma, de la sirena, y queda para que le dé reset o rearme. A veces en español no me sale. Bien, entonces una vez que está en rearme, ya lo puedo mover en manual, ¿vale? O lo puedo mover en automático. Le doy marcha, le doy paro, le doy marcha, lo paso a manual, le doy marcha. Bueno, aquí ya vemos cómo transcurren las etapas. Va a la fotocélula 4, estará el tiempo, después espera el tiempo, va a la 1, esperará el tiempo y vuelta a empezar. Como vemos, el comportamiento es exactamente igual, lo programemos como lo programemos. Bien, si le quito tensión se parará. Si le doy, como lo tengo en automático, si le doy marcha, continúa. Si lo pongo en manual, se parará. Si le doy marcha, continúa. Si lo paro, se parará. Si le doy marcha, continúa. Si le doy a la seta de emergencia, se parará. Si le doy marcha, continúa. Si le disparo la alarma, continúa. Esto sería la simulación, pues, de un térmico o cualquier cosa así. Bien. Si le doy aquí en marcha, le doy ahora a estos botones, no me los atiende. Entonces estamos en las mismas condiciones que estábamos con las programaciones anteriores. Entonces, hasta aquí hemos visto la programación en COP, hemos visto la programación en SCL y acabamos de ver la programación en FUP. Con lo cual, bueno, vemos que lo programes como lo programes, funciona exactamente igual. El caso es programarlo de la misma forma, claro. Si le cambias la forma de programar, pues funcionará distinto. Bien, pues como vemos, Machine Simulator nos ofrece posibilidades, pues bueno, pues para hacer multitud de cosas. Y nos da toda la información que necesitamos y le pidamos mientras quepa en la pantalla. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.